según dijo, debido a la falta de voluntad política y solidaridad de ciertos sectores. Más allá de aquello, aseguró que esta ley garantiza que los trabajadores no pierdan sus ingresos y puedan replantear su situación laboral sin afectar la remuneración básica, según el legislador. ¿Sí? Vamos con una nueva participación. Se ha anunciado la intervención del asambleísta Mauricio Zambrano. Buenas noches, presidente. ¿Quiere confirmar si tenemos buen audio? ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan, presidente? Se escucha que se está conectando el asambleísta Zambrano, pero todavía no hay una conexión perfecta. Estamos atentos a esa intervención, que sería ya la séptima, contando, por supuesto, con el ponente, que fue el primero en intervenir. Ya tenemos entonces la intervención del asambleísta Mauricio Zambrano. Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches, colegas asambleístas. Permítanme, como siempre, expresarle a nuestros hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera del territorio un mensaje de fuerza, fe, esperanza. Decirles que juntos, con acciones y actitud positiva, saldremos adelante de esta pandemia. Colegas asambleístas, hoy otra vez ponemos la ley de ayuda humanitaria en debate, en discusión. Ahora para llegar a la ratificación o allanamiento del texto que ha enviado el Ejecutivo. Pero lamentablemente, otra vez, debo de expresarlo, que el veto que hoy tratamos no mejora la situación. Esta no es una ley que necesita el Ecuador para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica que ha derivado del COVID-19. Esta es una ley con fallas. ¿Y por qué menciono esto? En primera instancia, porque el proyecto de ley llegó a destiempo, 31 días después del primer estado de excepción. Y para colmo, fue un pésimo proyecto de ley al no solucionar las dificultades que tenían los ciudadanos o que tienen los ciudadanos. Pudo haber sido corregido por la Asamblea Nacional con valiosas propuestas de muchos colegas asambleístas de distintas bancadas. Lamentablemente no se hizo y prevaleció en este proyecto de ley la miope visión que tiene el gobierno y los intereses de quienes con el gobierno pues manejan los poderes económicos del país. Ejemplo de ello, la banca, que también tiene su bloque de asambleístas aquí en la Asamblea Nacional, que le responde. Y no solo yo, creo que muchos ciudadanos los identifican bien y saben cómo se comportan y cómo actúan. Así que no considero respetuoso ni coherente que venga un asambleísta hoy a decirnos aquí en este debate, vamos a ver quiénes en este pleno votan a favor del pueblo, quiénes votan a favor de los trabajadores. Por favor, colega, no diga eso. Si aquí ustedes son quienes han votado y apoyado esta ley, una ley que está en favor de los que más tienen, y han apoyado una ley que va en contra de los trabajadores, creando una precarización laboral. Que bueno, se bajaron los años de precarización, pero es precarización al fin y al cabo. Así que, por favor, un poco de respeto y no hablemos como que si estuviéramos amenazándonos a ver quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, sabiendo que esta es una ley que tiene fallas. Como mencioné, es triste que en esta intervención se deba señalar, pero esta es una ley que a la Junta Política Monetaria, por ejemplo, apenas se le dice que revise las tasas de interés, cuando lo que tiene que hacer es bajarse las tasas de interés, exigir que se bajen las tasas de interés, para que exista una verdadera reactivación en la economía del Ecuador. Con eso, nada más con eso, ya queda claro que como pedir en una ley bajar las tasas de interés bancarias va en contra de los propios intereses económicos de la banca privada, pues no se hace, no se aprueba y se pone simplemente la palabra revisar. O mejor dicho, sí se lo hace, pero desde el banco propiedad del Estado, por lo que no hay mayor problema en reducir temporalmente sus utilidades y prestar dinero al 5%, lo cual debería ser una tarea de toda la banca privada del país, que ante el nulo control del actual desgobierno está siendo poco solidaria en esta crisis. Esta es una ley que pese a que yo particularmente y formalmente hice una propuesta para evitar ciertas cosas de esta ley, esta es una ley que no prohíbe los despidos en el sector público por lo que queda del año 2020. Esta ley no impide y condena que se sustraigan recursos al sector de la salud y a la educación para privilegiar el pago de la deuda externa, como ha venido haciéndose durante los últimos meses. Lo ha venido haciendo el Ministerio de Finanzas.
al cual valga la pena decirlo, pareciera que oscuros intereses en esta asamblea lo quieren proteger. Por favor, seamos transparentes, seámoslo, por favor. La penosa realidad también, colegas, es que en plena pandemia el Ministerio de Finanzas de este gobierno, de este mal gobierno, ha decidido restar 217 y 909 millones de dólares a los ministerios de salud y educación en esta pandemia. Y eso respectivamente frente al presupuesto inicial del año 2020. Hoy ya son 94 días desde que se declaró el primer estado de excepción. Y lo que va a entrar en vigencia es una ley con muchísimas fallas, que lo que hace, y escúchese bien, esta ley lo que hace es pasarle mayoritariamente la factura de la pandemia al sector trabajador. Y hablando un poco del sector trabajador y del actual desempleo que se está viviendo y que es un tema conocido por todos, acorde a las estadísticas de la Seguridad Social, son ya casi 200,000 empleos formales los que se han perdido en lo que va de este año. Y esto podría aumentar hasta 500,000 para finalizar el año. Ojo con esto. Ahí es donde deberíamos de poner la lupa. Ahí es donde deberíamos estar centrada la mayoría de nuestras acciones. Y no del todo contentos con esta nueva pandemia, el desempleo y por consistente la pobreza son las nuevas pandemias que estamos teniendo. Así que es lamentable que hoy tengamos ministros que públicamente expresan que el rol del Ministerio del Trabajo es defender a las empresas y que ante la triste realidad de masivos despidos de manera indolente, sonríen de oreja a oreja ante las cámaras de la prensa. Esto es inaceptable. Hoy, esta mal llamada ley humanitaria conlleva a que por 2 años la jornada laboral y el respectivo ingreso de los trabajadores se reduzca hasta en un 50%, bajo la quimera del llamado acuerdo entre las partes. Se pretendía que fueran 4 años, pero el mismo gobierno en hora buena se ha vetado y ha reducido la dosis de la precarización laboral. Entonces, estas son cosas que igual, vuelvo a repito, se está creando precarización, no nos engañemos. Esta dicha ficción de acuerdo entre las partes, que todos sabemos es la voluntad del empresario frente al empleador, lejos de ser una solución para la actual crisis, lo que hace es profundizarla. Ningún país del mundo jamás ha salido de una recesión con menos trabajo y menos consumo, con menos dinero en manos de los hogares. Creo que se está actuando con esta ley incoherentemente. Fundamentalmente mencionar que este desgobierno y algunos cómplices que tiene, se les suele señalar el sol, pero lamentablemente se fijan en el dedo de quien se lo señala. El veto que ha enviado el Ejecutivo conlleva un gran riesgo: anular la interpretativa sobre el artículo 169 del Código del Trabajo, cuya aplicación debe ser clara. La fuerza mayor solo existe ante la imposibilidad definitiva de que la actitud productiva continúe. Por lo tanto, solo debe aplicar cuando la empresa está condenada a desaparecer. Así que basta ya de permitir abusos por parte de ciertos grupos de empresarios que se quieren aprovechar de la situación de la pandemia para deshacerse de sus trabajadores, que tienen ya varios años de servicio, cuyas liquidaciones les resultan costosas, entre comillas, ¿no? Es fundamental entonces que la Asamblea, y ojalá que por unanimidad, se ratifique en el texto del artículo de la disposición interpretativa que he mencionado. El veto de la ley tampoco soluciona eficientemente la ruptura de la cadena de pago, producto de la cuarentena y el obligatorio encierro. De hecho, el texto enviado en el veto del presidente conlleva que las facilidades de pago sobre servicios básicos en mora, producto de la pandemia, sean menores a los que la Asamblea había aprobado. Por lo que en este punto también es necesario que nos ratificamos sobre el artículo 5 para que 30 días después de la vigencia de esta ley, las empresas prestadoras de los servicios públicos y básicos inicien el cobro de los valores adeudados dividido en 12 cuotas iguales, sin intereses, sin multas, sin recargo, y no en 6 meses como pretende el Ejecutivo, que evidentemente esto no dimensiona las dificultades por las que están pasando los hogares ecuatorianos. También resulta muy lamentable, pero salvo estos pocos textos que ya he mencionado en función del mal menor, lo que nos queda a nosotros como
bloque de la Revolución Ciudadana, quizás sea la abstención ante una ley que está muy lejos de ser la solución a los problemas que día a día acechan a los ciudadanos. Lamentablemente, sufrimos la peor crisis de la historia mundial y quizás somos dentro de la región el peor país que lo ha manejado. El actual gobierno ha manejado esto de una forma totalmente ilógica. Es por eso que ya son más de 12.000 fallecidos por encima de lo usual. La economía se contraerá entre un 6 y un 10%. Y esta mala ley, lejos de ser la solución, va a agravar un poco más la situación. Así que hay que tener cuidado con esto, porque lo que aprobemos hoy puede ser perjudicial para el pueblo ecuatoriano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Esa era la intervención del asambleísta, quien representa a los migrantes en América Latina, el Caribe y África, Mauricio Zambrano. Él ha cuestionado este proyecto de ley, dijo que el veto que hoy se trata no mejora la situación que vive el país, entre otros aspectos que ha destacado el parlamentario. Estamos en espera de, ya está la confirmación.